Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria correspondiente al mes de octubre. El primer punto del orden del día, observaciones y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el 28 de septiembre de 2023. ¿Hay alguna cuestión que quieran comentar respecto del acta? Se aprueba. Pasamos al siguiente punto orden del día, primera parte resolutoria, el número 2, Ayuntamiento de Siero, aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para el ejercicio 2024. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos, de fecha 23 de octubre de 2023, dictaminó una propuesta del concejal delegado del área de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, de fecha 18 de octubre, cuyo texto es el siguiente. Visto el expediente incoado para la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para el ejercicio 2004, se propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para el ejercicio 2024, nivelado en sus estados de gastos e ingresos en la cantidad de 58.630.941,92 euros, según el detalle que aparece en la propuesta, tanto en su estado de ingresos como en su estado de gastos. Segundo, declarar la no disponibilidad de los créditos destinados a un posible incremento de las retribuciones de todo el personal al servicio de este ayuntamiento, en tanto no se apruebe la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, normativa equivalente. Tercero, someter el expediente de información pública por un plazo de 15 días hábiles mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los talones de anuncios de la Casa Consistorial, a efectos que durante el referido plazo puedan examinarse y presentarse las reclamaciones ante el Pleno Municipal que se tengan por convenientes. Cuarto, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el periodo de información pública no se presentarán reclamaciones y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. La propuesta fue dictaminada en comisión por 11 votos a favor de los miembros en la misma de los grupos Socialista, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda, 3 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal de Podemos Siero y una abstención del Grupo Municipal de Vox. Bien, vamos a abrir un turno de intervenciones. En primer lugar, el concejal de Hacienda, por favor, Alberto Pajares. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. En este segundo punto del orden del día sometemos a votación la propuesta para la aprobación inicial de los presupuestos generales del Ayuntamiento para el próximo año 2024. Dado que se trata de un expediente muy importante para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, pues es un éxito para nuestro equipo de Gobierno el poder presentar y aprobar esta propuesta en el mes de octubre, ¿no? Lo que va a permitir que por 9ª vez consecutiva iniciemos el año con presupuesto en vigor sin tener que acudir a la figura de la prórroga presupuestaria. Se trata de una cuestión a la que se le da poco valor y que a la par es difícil de conseguir en los ayuntamientos, como venimos insistiendo en los últimos años, ya que, como explicamos en varias ocasiones ya, muy pocos ayuntamientos conseguimos iniciar el año, el 1 de enero, tener el presupuesto aprobado definitivamente. El informe que hacía este año la Sindicatura de Cuentas sobre el año 2021, que es el último informe que realizan, solo 5 de los 103 entidades locales que hay en Asturias, entre ayuntamientos, mancomunidades y parroquias rurales, solo 5 de esos 103 entidades teníamos presupuesto en vigor en el año 2021 y, por tanto, en 2026, cuando hagan el análisis del año 2024, pues volveremos a estar en ese análisis como los ayuntamientos que cumplen con dicha tramitación de forma correcta. Como ya expliqué también en el presupuesto de las ordenanzas fiscales, el tener un presupuesto aprobado con suficiente antelación pues es una cuestión de vital importancia para el buen funcionamiento de un ayuntamiento, ¿no? Ya que es el principal instrumento de planificación y de gestión que tenemos para ejercer la acción política. Por tanto, comenzaremos el 2024 en una situación idónea para gestionar los recursos de los que dispone el ayuntamiento y así como para intentar aprovechar las oportunidades, afrontar las amenazas y dificultades que se presenten en un escenario tan complejo y de tanta incertidumbre como el actual, tanto en el panorama nacional como internacional, ¿no?
Por dar 4 datos muy generales, a nivel numérico aprobamos para el año 2024 el presupuesto del Ayuntamiento por importe de 56.540.013,34 euros, el presupuesto del Patronato Deportivo por 5.145.549,85 y el de la Fundación Municipal de Cultura por valor de 2.731.473,6 céntimos. Una vez aplicados los ajustes por las transferencias entre las 3 entidades, arroja un presupuesto, como bien decía el secretario, un presupuesto consolidado de 58.630.941,92. Sin entrar en detalle en el presupuesto de los 2 organismos autónomos que ya se trataron en sus respectivos consejos rectores y que además fueron aprobados por una amplia mayoría, con 11 votos a favor y solo una abstención en ambos casos y ningún voto en contra, pues voy a explicar muy brevemente el presupuesto del Ayuntamiento, ya que creo que me explayé con suficiente detalle en la comisión informativa y ya todos conocen el contenido del documento, ¿no? Se trata de un presupuesto que asciende a 56,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 3,6 millones respecto al año 2023, y esto representa un crecimiento de un 5,92% en términos porcentuales, siendo el segundo presupuesto más alto de la historia de Siero. De dichos 3,6 millones de crecimiento, la mayor parte, 2,6 millones, se consigue gracias a ingresos que no exigen un mayor esfuerzo fiscal a los sierenses, sino que se deben a otras fuentes de financiación que se consiguen por la buena marcha de los ingresos que aporta tanto el Estado central como el autonómico, por la consecución de ayudas europeas, por los rendimientos que obtenemos de tener un balance saneado y por la buena gestión interna en general de nuestro ayuntamiento, ¿no? Atrayendo empresas, creciendo en población y generando, por tanto, mayor actividad económica. Con este crecimiento de los ingresos lo que pretendemos es cumplir lo que nos propusimos en nuestro programa electoral, con el que nos presentamos a las elecciones hace escasos 5 meses y que fue refrendado por la mayoría de los sierenses. Este es el primero de los 4 pasos que esperamos dar para completar en este mandato la totalidad de los compromisos que adquirimos con los vecinos y vecinas del concejo y, por tanto, debemos de verlo como una 4ª parte del total de nuestro programa que pretendemos completar en 2027 y que busca, en general, cohesionar y mejorar nuestro territorio, mejorar los servicios públicos que se prestan tanto en la zona urbana como en la zona rural y, además, tratando de no dejar atrás a nadie, ¿no? Como muestra de esto último, las ayudas sociales se incrementan en un 50%, en más de un 50% para el próximo ejercicio. Y, por último, pues simplemente agradecer las propuestas realizadas por distintos grupos desde el inicio del mandato y por el apoyo que tanto en comisión, pues, los consejos rectores nos han brindado varios de ellos y esperamos poder seguir sumando los máximos apoyos posibles durante el resto del mandato, ya que nuestro objetivo final es mejorar la vida de todos y todas las sierenses. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Vamos a abrir un turno de intervenciones. ¿Quién pide la palabra? ¿Alguna intervención? Juan Luis. Juan Luis tiene la palabra. Presidente, nosotros vamos a no compartir esa visión tan optimista que tiene el señor concejal de Hacienda y vamos a votar en contra por diversos motivos. El primero, porque hay un desequilibrio territorial en el empleo de los presupuestos entre la zona rural y la zona urbana de Siero, la zona de los núcleos importantes de población. En primer lugar, hemos hecho una suma de lo que se aplicaba a la zona rural. Hemos hecho la correspondiente regla de 3 y, a pesar de que los habitantes de Siero en la zona rural corresponden a más de la mitad, sin embargo, las inversiones para los mismos están en un 18,8% de las inversiones y de los ingresos que se aplican a las mejoras a los ciudadanos. En segundo lugar, nos dice ahora mismo el señor concejal que se mejoran los servicios públicos. Bueno, faltaría más. Con 2.900.000 euros que transfiere el Principado de Asturias y ustedes aplican 900.000 euros a las supuestas subidas que efectivamente se realizan, pero que casi hay 3 millones de euros que se aplican a mejoras sociales de transferencia del Principado de Asturias. Es decir, es obligatorio, si no hay que devolverlo. Se nos dice que mejoran los servicios públicos. Mire, no he visto ni una sola partida de mejora de los servicios públicos. Se están amortizando puestos de trabajo de los funcionarios y de los empleados públicos. En segundo lugar, no he visto mejoras en los transportes, por ejemplo, para los polígonos industriales hasta Meres. No he visto ningún acuerdo con Transportes de Oviedo, con el CTA, salvo el único viaje o la única línea universitaria a Gijón. Permítame dudar la mejora de los servicios públicos. Servicios públicos como, por ejemplo, y enlazo con que el señor concejal de Hacienda nos dice, oiga, hemos atendido a las propuestas de los diversos grupos políticos. Incierto también.
Desde el mes de agosto este grupo municipal ha hecho dos propuestas concretas, una la de construcción de un parking en altura en el antiguo solar del Matadero y otra la ampliación del centro de salud del Berrón, y ni siquiera en los presupuestos se ha recogido partida alguna para el estudio de los mismos, para siquiera tenerlo en consideración y estudiarlo. Por tanto, las propuestas, todo esto que se nos dice aquí, pues no deja de ser cara a la galería, un buen intento de intenciones de que qué buenos somos, pero este Grupo Popular va a tener que votar que no por estas razones. Pero es más, hay detalles importantes. Hay muchas asociaciones del concejo que no ven incrementadas cero sobre un presupuesto de 58 millones, como bien se encarga de alardear el equipo de gobierno. Hay muchas asociaciones, entre ellas Cruz Roja, de la importancia como Cruz Roja, Cáritas, sociedades de festejos, asociaciones musicales, excepto lo que es la banda de música, digámoslo así, que se congela exactamente el presupuesto. Nos pueden venir ahora diciendo, hogares del pensionista tienen 5.000 afiliados y se les sube 8.000 euros el presupuesto. Vamos a ver, el hogar, por poner un ejemplo, el hogar de pensionistas de Pola de Siero tiene, entre comillas, la enorme cifra de una subvención municipal de 1.200 euros. Vamos, eso es inadmisible para este grupo municipal y es una crítica. Tienen que saber los vecinos de Siero, efectivamente, que desde la oposición vamos a ejercitar la oposición y por eso los motivos de votar en contra son estos que estamos hablando. Por tanto, señoría, señor alcalde, anunciamos nuestro voto y las razones concretamente para que las conozca el vecindario de Siero. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. ¿Quién más había pedido la intervención? ¿Alguien más? Silvia. Sí, buenos días. Bueno, iba a empezar mi intervención, pero ¿cómo estará la cosa para que el Partido Popular salga defendiendo lo público? ¿Cómo serán estos presupuestos? Estamos ante unos presupuestos que, aunque se revistan de sociales, realmente son unos presupuestos perjudiciales para la ciudadanía de a pie, ya que incrementa más la recaudación por impuestos que las políticas sociales, para las que se nutren, además, en gran parte de aportaciones de otras administraciones. Lo que sí les tengo que reconocer es que han tenido ustedes buen ojo a la hora de escoger con qué grupos pactarlos. Nosotros nunca habríamos aprobado renunciar a uno de los logros que defendimos y por el que seguimos apostando, como es el plan de empleo, porque sí, es posible tener plan de empleo y cumplir la legalidad. Otros municipios lo están haciendo con éxito. Son 67.000 euros que desaparecen del presupuesto sin que ni siquiera queden compensados con la suma de lo que se nos vende como mejoras sociales, que es la cooperación internacional, el plan de infancia y la reparación de una vivienda. A cooperación internacional vamos a destinar 10.000 euros. Bueno, es lo que destina un ayuntamiento como el de Llanera, que tiene un presupuesto 4 veces inferior al nuestro, solamente ayuda al pueblo saharaui. Además de esto, tiene otras partidas. Si el objetivo es alcanzar el 0,7%, a este ritmo vamos a necesitar 40 años. A planes de infancia dedicamos 10.000 euros más. Acabamos de devolver 155.000 euros por la desastrosa gestión de los fondos del plan corresponsables. Esto supone 15 veces la aportación que ahora se nos plantea como un logro. En cuanto a la reparación de una vivienda, bueno, considerar un logro adecuar una vivienda propiedad del ayuntamiento para que pueda ser utilizada dice mucho de cuál es la visión que tiene el equipo de gobierno del derecho a la vivienda. A nosotros nos costó, pero votamos a favor del presupuesto de 2022, entre otras cosas porque logramos que hubiera 44 viviendas comprometidas y aún así advertimos que era insuficiente. Son además estos presupuestos una clara apuesta por la privatización. Cada vez que venimos aquí a defender que hay que reforzar los servicios públicos, se nos responde que es más rentable contratar a una empresa privada. Dijimos que era necesario reponer la maquinaria perdida en el incendio de la nave municipal y se nos dijo que era mejor subcontratar los desbroces. Ahora vemos que hay que añadir 55.000 euros más a esa partida. Dijimos que debíamos valorar la construcción de un albergue de animales para garantizar su bienestar y no vernos en manos de una empresa y se nos dijo que era un coste inasumible. Ahora esa partida pasa de 150.000 a 400.000 euros, un 169% de incremento. Nos cuesta ver en estos datos un uso eficiente de los recursos públicos. La recogida de basuras y limpieza viaria nos va a costar 1.200.000 euros más, porque el nuevo contrato sale más caro, obviamente, y porque nos vamos a ver penalizados por la cantidad de residuos que llevamos al vertedero.
Pero cuando trajimos una propuesta, porque llevamos años defendiendo que hay que aumentar el porcentaje de reciclaje de siero, que está en un 19%, 10 puntos por debajo de municipios como Oviedo o Xixón, también nos dijeron que no podía ser. La realidad es que preferimos pagar 1 millón de euros por contaminar antes que premiar mínimamente a quien recicla. En cuanto a la partida de personal, que sube un 1,28%, muy por debajo de lo que suben los sueldos del funcionariado. Está muy bien presentarla hablando de contención de gasto y decir que nos tenemos que apretar todos, pero la realidad es que los únicos a los que apretamos es al personal municipal. Suerte tenemos de contar con un funcionariado comprometido que en ocasiones está sacando adelante la tarea de 3 personas por jubilaciones o bajas no cubiertas y sometido además a presiones inaceptables. Nos alegra que después de años diciéndonos que no era necesario realizar un plan hidrográfico sobre la situación de la Puebla de Siero, echando la culpa incluso a algunos a la AEMET en las últimas inundaciones, ahora se vaya a llevar a cabo. Cuando se defiende algo que es rechazado sistemáticamente, siempre es reconfortante ver cómo se unen otros grupos y siempre serán bienvenidos. Por lo demás, se constata en estos presupuestos la eliminación de otras 124 plazas de aparcamiento, mientras la ciudadanía de Siero sigue sin una alternativa real de movilidad, pese a todas las promesas electorales. Seguimos sin transporte municipal de ningún tipo y con conexiones deficientes con núcleos como Xixón. Poco apoyo al comercio local refleja esta medida cuando nuestra zona rural va a tener que acabar por ir a comprar a otros concellos donde sí pueda aparcar. En definitiva, propuestas nuestras que llevamos años planteando y que se nos negaron por innecesarias, vemos que ahora se incorporan a estos presupuestos y otras cosas que dijimos que iban a pasar ya empezamos a pagarlas, como los animales o la basura. Y sobre todo, unos presupuestos que suben los impuestos a las clases populares mientras reducen drásticamente partidas de juventud, enseñanza o vivienda y eliminan otras partidas como la del plan de empleo, no se pueden considerar ni siquiera unos presupuestos de centro. Nuestro voto va a ser decididamente contrario. Nos falta plan de empleo, nos falta transporte público, nos falta apuesta por lo público, nos falta perspectiva feminista y nos falta inversión suficiente en la zona rural. Gracias. Muchas gracias, Silvia. ¿Alguna intervención más? Josu. Buenos días, señor alcalde. Antes de entrar a valorar ningún dato o exponer ningún punto de vista, sí quería agradecer al señor alcalde, al concejal de Hacienda y al equipo de Gobierno, no por haber llamado a Vox para hablar de estos presupuestos, sino por acabar con el cordón antidemocrático que se le ha hecho a los votantes de Vox durante 4 años en todas las instituciones de este país. Solo ese detalle ya cambia cualquier visión sesgada o ideológica que pudiéramos tener antes de llegar a este pleno. No estamos hablando del alcalde, no estamos hablando del equipo de Gobierno en sí mismo, ni estamos hablando si estamos o no de acuerdo con la totalidad de las partidas presupuestarias que se nos presentan. Estamos hablando de democracia. Que 2 grupos antagonistas como Vox y el Partido Socialista se puedan sentar de una manera moderada, se puedan llegar a hablar, a llegar a acuerdos, pues aleja toda visión de algún grupo de ideología radical presente en esta Cámara que nos vende a nosotros como extremistas. El señor alcalde puede dar buena cuenta de que ninguna de las propuestas que tanto yo como mi compañero les trasladamos pues acababan con las libertades de las mujeres, acababan con las libertades de ningún colectivo, ni mucho menos acababan con la paz social del municipio. Se trataron todo de propuestas, todas y cada una de ellas destinadas únicamente a un solo fin, mejorar la vida de los vecinos de Siero. Y sí quería hacer una pequeña mención pues a los grupos de la oposición, a los cuales no pretendemos dar ningún tipo de lección, pero sí recordarles a todos ellos que ahora ponen el grito en el cielo por no haber sido llamados a ningún tipo de negociación presupuestaria, que esto mismo es lo que lleva denunciando Vox y a lo que nos están sometiendo a los votantes de Vox en el resto de instituciones de este país durante los últimos 4 años. Sin salir de nuestras fronteras del Principado de Asturias, Podemos ha sido uno de los impulsores de este cordón antidemocrático a más de 80.000 asturianos que han votado a Vox en la Junta General del Principado. Un cordón que ha hecho que todas y cada una de las iniciativas que hemos presentado allí decayera únicamente por cuestiones ideológicas. En cuanto al Partido Popular, que ahora tilda esta situación de censura, permítanos que desde Vox expresemos nuestra más irónico pesar. Porque durante 4 años no he escuchado a nivel local, autonómico o nacional a un solo dirigente del Partido Popular levantar la voz por considerar antidemocrático el hecho de la censura que estaba sometiéndose a Vox. Sinceramente, la actitud de estos 2 grupos no deja de recordarme a un niño pequeño, ¿no? El problema es que estos partidos igual no tenían un padre que les recordaba cada día que era mejor no hacer al de al lado lo que no le gusta que le hagan a ellos, porque igual acaban siendo ellos los partidos discriminados. A partir de aquí,
hoy realmente es el primer día en esta legislatura que para nosotros se abre un nuevo escenario. Un escenario donde las urnas dictaron una mayoría absoluta para el equipo de Gobierno y un escenario en el que la única oposición real y válida en este concejo es Vox. Los ciudadanos de Siero es importante que sepan desde hoy mismo que si quieren lograr algo de manera indirecta del equipo de Gobierno, la única puerta abierta que tienen es la de Vox. Como así se demuestra el hecho que las únicas 3 mociones que han salido aprobadas desde que se ha iniciado esta legislatura son precisamente mociones de nuestro grupo. Tenemos unas cuentas delante, por centrarnos un poco en el problema, en el que un porcentaje elevado bien podría haber salido de cualquier tipo de concejal de Vox de este país. Unas cuentas en las que el gasto público se contiene, como demuestra que el capítulo 1 es hoy idéntico casi al de hace 5 años. Unas cuentas en las que 1 de cada 5 euros van destinado a inversión real, cuando las cuentas del Principado es 1 de cada 100 euros, lo que va destinado a inversión real. Unas cuentas que recogen la moción de Vox relativa a la modificación del parque móvil de la Policía Local de Siero, pero no solo esto, sino que el aumento de 170.000 euros destinado al capítulo 1 de personal, nada menos que 114.000 va destinado precisamente a la Policía Local, presupuestando la petición de Vox de aumentar el número de agentes en el concejo. No solo esto, sino que Vox defendió en nuestro programa electoral una línea de ayudas directas a nuestra hostelería y tras conversaciones con el equipo de Gobierno se mantiene congelada la tasa relativa a las terrazas y a la ocupación del espacio público. No hay subvenciones, hay ayudas directas que no gravan y amplían los costes de los empresarios. Se vuelve a dotar presupuestariamente las obras de la senda Lugones y la Fresneda, que para muchos no descubriremos nada, pero fue la primera moción que presentó Vox hace 4 años cuando llegó a este ayuntamiento. Al igual que finalizar la escuela de 0 a 3 años de Puebla de Siero, lo mismo, no descubriremos nada, pero fue con la propuesta que nos presentamos hace 4 años a las elecciones. Se dota de 30.000 euros el comercio de proximidad, se invierte en zona rural, se invierte en saneamientos, desbroce de caminos, zonas verdes, fundamental la aportación de 100.000 euros para el estudio y el diagnóstico del estado de los colectores de Puebla de Siero. Y como digo, para alguno, pues igual no estemos inventando nada, pero pregúntenle siquiera a los policías locales si quieren cambiar los vehículos o si quieren, por ejemplo, que se amplíe el número de agentes. No, pregúntenle a las personas con movilidad reducida si quieren o no mantener el número de plazas para su uso. Para nosotros dos, hoy sacaremos de aquí un compromiso democrático, un compromiso de que Vox participa de manera activa en las modificaciones existentes para cubrir necesidades de los ciudadanos durante todo el año. Hace 2 semanas le trasladamos al equipo de Gobierno 35 propuestas, un dossier con 35 propuestas, de las únicamente encontramos oposición en 3 de ellas. Si Vox lograra sacar adelante estas propuestas durante el próximo año, habríamos ejecutado el 90% de nuestro programa electoral. Para nosotros esto es hacer oposición, no salir en los medios de comunicación contando lo que uno haría si fuera alcalde. Esto es hacer política, esto se denomina consenso y se denomina, como dije al principio, democracia. Pero no todos son flores, señor alcalde. Como en todos los presupuestos hay varias partidas con las que evidentemente no podemos estar de acuerdo. Partidas como las relativas a la subida de la tasa de basura o al alcantarillado, un punto que ya se trató en el Pleno y donde ya explicamos que es aquí donde precisamente hay que dar las gracias a un grupo de estos de los que hoy se lamenta de que tras poner directivas europeas de una manera errónea, con criterios únicamente ideológicos y sin consultar a los ayuntamientos, lo único que acaba ocasionando es que los ciudadanos tengamos que pagar más por un servicio. Y esto, no sé cómo alguno hoy, pues se queja. Otro punto que nos debería llevar a la reflexión es el aumento del contrato de recogida de animales. Se va a licitar un contrato por un importe de 400.000 euros. Mantener un perro hoy en Siero nos va a costar a los habitantes 12 euros al día, mientras que únicamente podemos destinar 3 euros al día al comedor de los niños de los colegios de Siero. Insisto, es para que alguno reflexione, porque alguno igual tiene que explicar si es más importante los perros que los niños. Los presupuestos para los comunistas no suelen entender que son finitos y que se destinan a uno o a otro. Desde Vox tampoco compartimos, como ya dijimos en su momento, el aumento en el gasto político. Y sí que vemos pues la situación de los 2 organismos autónomos como una paradoja, ¿no? Entendemos que desde un ayuntamiento debemos fomentar el deporte y la cultura, pero la realidad, por ejemplo, es que, por ponernos en el caso del Patronato de Deportes, 4,8 millones de euros de los 5,100 millones con los que cuentan van destinados
a gastos comprometidos del capítulo 1 y el capítulo 2. Esto poco margen le deja al concejal de Hacienda y a la concejal de Cultura para fomentar las actividades realmente en el concejo. Esto creo que habría que darle una vuelta en el futuro. Nos ha faltado también aumentar la dotación económica a las asociaciones de festejos. Creemos que es algo fundamental para el concejo. Y nos sobra, sinceramente, la aparición de la partida de 10.000 euros destinada a cooperación internacional. Entendemos que sea parte de acuerdo con los socios de Gobierno y de las palabras en comisión del concejal de Hacienda, que señalaba que aún no tenía claro ni definido cómo ejecutarla. No nos malentendamos, Vox no está en contra de la cooperación, pero consideramos que, al igual que algún miembro de la oposición debe revisar los foros donde pide las diferentes propuestas y revisar si la materia es competencia del ayuntamiento o no, como el caso de la sanidad, aquí entendemos que este no es el foro. Hay un Gobierno nacional, hay un Gobierno autonómico con un presupuesto seguramente superará los 6.000 millones este año y creo que cuentan con mecanismos más potentes para hacer este tipo de ayudas. Con 10.000 euros bien podríamos, por ejemplo, establecer un convenio con la Asociación de Enfermos de ELA, que somos uno de los pocos ayuntamientos de Asturias que no tiene colaboración con dicha asociación, o podríamos crear una línea de ayudas para los ganaderos del concejo afectados por la sequía. Bueno, con todo ello, y a pesar de que nuestro voto no es relevante ante la mayoría del equipo de Gobierno, sí queremos emitir un voto de confianza. Vox, como única oposición real, emitirá un voto basado en el consenso, un voto basado en el diálogo y un voto basado en la democracia. Un voto por el cual tendemos la mano al Gobierno para, durante este año, construir un Siero mejor y ver si realmente todos los acuerdos y todas las acciones que ambas partes pretendemos llevar a cabo se van a cumplir. Por ello, y como digo, en base a dar ese voto de confianza, no votaremos en contra de estos presupuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Tere. Buenos días a todas y a todos. Desde Izquierda Unida de Siero vamos a votar a favor del proyecto de presupuestos, habida cuenta que el equipo de Gobierno podría habernos presentado un proyecto de presupuestos cerrados. Y, sin embargo, han aceptado las propuestas y consideraciones de nuestro grupo municipal, ya que coincide en gran mayoría, no siendo nuestros presupuestos, con nuestro programa electoral, en el que sobre todo trata de primar las necesidades de la gente ante cualquier otra circunstancia, y de ahí que veamos reflejado en la misma una parte importante de nuestra acción política. Estos presupuestos mejoran considerablemente una de nuestras máximas líneas, que no es otra que el importante incremento de ayudas y atenciones dependientes de servicios sociales a una cada vez más envejecida población. Las inversiones en la zona rural, caminos, saneamientos, alumbrado, aunque seguimos teniendo pendiente las comunicaciones entre la zona rural y los núcleos urbanos mediante un servicio de transporte adecuado, así como el déficit en las nuevas redes de comunicación informáticas, lo que contribuye a una aceleración en la despoblación y que esperamos poder solucionar también en estos aspectos con propuestas, diálogos y negociación, como ha sido en este caso. En este proyecto de presupuestos también existe una asignación presupuestaria para el estudio del estado de saneamiento de las redes de canalizaciones y pluviales del barrio de la isla y alrededores. Una demanda de nuestras vecinas y nuestros vecinos desde hace años, que son quienes sufren los daños y pérdidas de su patrimonio cuando se producen fuertes lluvias como las acontecidas hace un mes. Se recupera la partida de solidaridad y cooperación internacional, fundamental para Izquierda Unida, que, aun siendo insuficiente, esperamos que vaya subiendo progresivamente a lo largo del mandato. Recuperamos el servicio de podología en los centros de mayores y otras herramientas que permiten a la ciudadanía decidir en los asuntos que conciernen a su pueblo o municipio, fortaleciendo los mecanismos para la participación y asegurando la calidad democrática para impulsar una política por y para el pueblo y, además con la participación de la ciudadanía, mediante los consejos sectoriales que estaban inactivos y a los cuales se les dará el mayor contenido posible para ello. Son unos presupuestos con los que esperamos que Siero mejore tanto en sus núcleos rurales como urbanos y en el que hemos podido introducir elementos que estamos seguros y seguras que fortalecen y hacen más sociales las cuentas de nuestro concejo. Y por eso, como expuse al principio, nuestro voto va a ser a favor, porque nuestra máxima línea es mejorar la vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Tere. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo no voy a entrar a ningún tipo de debate, pero solamente quiero comentar tres aspectos, ¿no? El primero, y por empezar por lo más evidente, ¿no? Que aquí desde hace ya años ya hemos visto lo que parecía una casualidad o algo que podría ser puntual y que ya vemos como una nueva tendencia ideológica, y yo lo denominaría el partido de las tres Ps, Partido Popular Podemos, porque sistemáticamente coinciden ustedes en el voto. Lo justifican de manera distinta, pero sistemáticamente, y les remito a la hemeroteca,
tienen una gran coincidencia en la emisión del voto y en los posicionamientos políticos, pero bueno, no pasa nada. Es verdad que en sus posiciones coinciden y no pasa nada. Solamente espero que en el próximo mandato no haya un partido nuevo, que ya somos muchos, que no lo descarto. Y solamente 2 ejemplos voy a emplear. La portavoz del PP dice que no destinamos nada a servicios sociales. Bueno, dices muchas cosas, lo respeto todo, evidentemente, y es posible, pero las certezas son distintas, la realidad es distinta y el documento que tiene números es distinto, y yo me ciño al documento. Las ayudas sociales que hay en el presupuesto que estamos sometiendo a votación, que hay que leerlo, pero leer el presupuesto, no lo que traemos escrito, en el 2023 eran 666.750 euros, y en este presupuesto de 2024 el total son 1.014.667,58, es decir, tiene un incremento del 52,18 euros. Solo le voy a poner este ejemplo, porque no voy a entrar a todo lo que dice, que le podría rebatir uno por uno todos los puntos que dice, pero solo le voy a dar este dato. Los demás no voy a perder el tiempo. Y ya el pleno anterior hizo mención a Llanera, y hoy vuelvo a hacerlo. ¿Sabe Llanera lo único mejor que tiene Siero? Que no tiene representación política de Podemos, no la tiene. Y eso es algo en lo que, evidentemente, Llanera nos mejora. Haremos lo posible que solamente sean eso. Y respecto del Partido Popular, nada que decir, evidentemente, pero sobre una cuestión. El presupuesto no solamente es el capítulo de subvenciones. Los hogares, que es verdad que hemos subido la partida a 20.000 euros, nos gustaría subirlo más, tiene un gasto inmenso porque cada uno de los hogares tiene un edificio o un local en exclusiva que hay que pagar la luz, el gas, la limpieza, el mantenimiento, y que le puedo asegurar que el coste es muy elevado, además de tener el equipamiento en exclusiva. Es un coste muy elevado que viene en las partidas del capítulo 2 fundamentalmente, o en el de inversiones cuando haya que hacer algún tipo de actuación, como es en el Centro Social de Carballín, que hay una partida para reparar la cubierta y que eso es destinado única y exclusivamente a los hogares de mayores. Nada más por ponerles ese dato. Y respecto de Izquierda Unida y Plataforma, agradecerles inmensamente la predisposición al acuerdo, y a Vox, bueno, yo Vox, con los cuales tengo una relación muy fluida y cordial, porque su actitud es esa, son los únicos que me han pasado por escrito propuestas antes del debate presupuestario. Aquí están, para verlas. Además, yo creo que no hay ningún plan que sean públicas. Es decir, que aquí el que quiere intentar llegar a acuerdos, pues lo hace, ¿no? Y bueno, esperemos hacerlo mejor el próximo presupuesto, y me comprometo que les llamaré en tiempo y forma para sentarnos, sabiendo que no vamos a llegar a un acuerdo, pero yo voy a intentarlo. Pero no vamos a llegar porque, aunque usted y yo, o tú, perdona que te tutee, bueno, tú y yo, seguramente que podríamos llegar a un acuerdo en cuanto a las cuentas, eso no tengo ninguna duda, Pero ni a usted le dejaría a su partido que me apoyase las cuentas, ni a mí, estando en su lugar, me permitiría a mi partido apoyar las cuentas. Y es una realidad, entonces no vamos a ocultarla. Es la realidad. Y insisto, y si usted estuviese gobernando, a mí tampoco probablemente me dejarían apoyar sus cuentas. Lamentablemente es la realidad política que tenemos en este país, ¿no? Pero aún así volveremos a sentarnos con ustedes sabiendo que, bueno, va a ser francamente difícil que se dé esa circunstancia, lamentablemente, ¿no? Pero, y seguro, insisto, que si nos sentásemos a tomar una cerveza en privado, podríamos estar en un consenso muy alto, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo también, no tengo ningún problema. Bueno, entonces vamos a proceder a la votación, si les parece. ¿Votos? Sí, tiene la palabra. Sí, bueno, más que preocuparse de lo que votamos el Partido Popular y Podemos, quizás debería preocuparse de que Vox reconoce que se está cumpliendo el 90% de su programa político. Eso es lo que debería preocuparle. Gracias. ¿Y qué es lo que no le gusta de los acuerdos o de las propuestas de Vox? ¿Me puede decir qué es lo que no le gusta de lo que propone Vox? De lo que propone, no de lo que dice en España, lo que dice en Siero, No, se lo digo, de lo que dice en Siero. Sí, lo digo porque incide usted en el hecho de que votamos lo mismo que el Partido Popular. Yo voto en conciencia lo que decido en cada momento y después de leer el expediente, porque vengo con los deberes bien hechos. No todo el mundo puede decir lo mismo. Yo vengo con los deberes hechos cada día y usted lo sabe. Yo entiendo que a usted le gustaría más que yo no estuviera aquí. A mí también me gustaría un gobierno socialista en este ayuntamiento y aquí estoy, dirigiéndome a usted desde el respeto, viniendo, como le digo, con los deberes hechos, haciendo propuestas constructivas y valorando lo que se hace bien. Si usted no lo quiere ver, no es mi problema. Gracias. Pero volviendo a la pregunta que me ha hecho, ¿qué es lo que no le gusta en Siero de las propuestas concretas que ha trasladado Vox? Lo que tenía que decir, ya lo he dicho, desconozco las propuestas concretas que ha trasladado Vox porque no he tenido acceso a ese documento. Lo que tenía que decir al respecto de los presupuestos que son del equipo que gobierna, ya lo he dicho.
Yo entiendo que usted ha aprobado los presupuestos con los grupos municipales que empezaron y acabaron su labor de oposición en el debate de la RTPA, con lo que prometían algunos. Ahí se acabó la oposición. Me parece perfecto. Nosotros vamos a seguir según lo que dijimos en ese debate. No se enfade, hombre, no se enfade tanto. Pero la realidad es que usted vota siempre con el PP, pero ya lo hacía su compañero, y eso es una realidad. Le remito a los acuerdos. Y claro, es muy curioso, porque solo pasa en Siero eso, ni en Asturias ni en España. Que oye, que está muy cerca ideológicamente, eso es algo evidente, pero bueno, no digo ni que sea malo ni bueno, y eso no es una falta de respeto. Eso es, bueno, hoy se ve, y el pleno anterior también, no pasa nada. Pero si es que no pasa nada. Juan, sí. Una cosa es el resultado, votar en contra, y otra cosa es que ha quedado, creo que bien claro en este pleno, quién somos oposición y quién son el equipo de gobierno. Y el equipo de gobierno pues, lo constituyen más grupos de los que están en la Junta de Gobierno. Por tanto, yo me dirijo a mi compañero de Vox para manifestarle que muy bien, si esa es su función, meterse también con el Partido Popular, pues durante estos años nos veremos, pero que sepan sus votantes también quién es el que está realmente haciendo la oposición en Siero, sobre todo por el tema del centro-derecha. El tema de la izquierda, efectivamente tenemos a una compañera que ya defiende sus posiciones y podemos estar o no conformes, pero sobre todo a nosotros nos interesa dentro de 3 o 4 años que sepan los habitantes de Siero quién está haciendo la oposición. Y en este caso reclamo para el PP la oposición del centro-derecha. Nada más, señoría. Bueno. Pero no, a mí, mientras no me haga oposición a mí, va todo bien. No, a usted también. A no hay usted ningún también. Problema. Ya le he no dicho la oposición. Problema. Ya le he dicho la oposición. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto de 2024 de Siero? 15. ¿Abstenciones? 2. ¿En contra? 8. Bueno, pues pasamos al punto número 3, Fundación. Enhorabuena, gracias al concejal por el buen trabajo que ha hecho y a los servicios municipales, que se me pasaba, que han hecho nuevamente por 9º año consecutivo un excelente trabajo. El punto número 3, Fundación Municipal de Cultura, reversión al inventario del Ayuntamiento de Siero del inmueble Casa de Cultura de Lugones a la Fundación, adscrito a la Fundación Municipal de Cultura en el marco del expediente. Bueno. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del día 19 de octubre de una propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior de 9 de octubre, cuyo tenor literal es el siguiente. Visto el expediente relativo a la reversión de la antigua Casa de Cultura de Lugones adscrita a la Fundación Municipal de Cultura al inventario de bienes del Ayuntamiento de Siero, vista la propuesta formulada por el director de la Fundación Municipal de Cultura, en la que se indica que se ha quedado sin uso las instalaciones de la antigua Casa de Cultura de Lugones, al haberse trasladado todos los servicios de dicha fundación en Lugones al nuevo centro polivalente integrado. Visto los informes, se propone al Pleno Municipal que adopte el siguiente acuerdo. Revertir al inventario del Ayuntamiento de Siero el inmueble denominado Casa de Cultura de Lugones, número 36 del GPA, lo que supone la baja de dicho inmueble en el inventario de la Fundación Municipal de Cultura al haber finalizando así su adscripción. Segundo, realizar en el programa informático de gestión de patrimonio las operaciones necesarias en ejecución del presente acuerdo y dar traslado de los presentes acuerdos a la Fundación Municipal de Cultura. La propuesta se dictaminó por 12 votos a favor de los grupos de Socialista, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda, 5 abstenciones de los grupos Popular y Podemos y no hubo votos en contra. Sí, ¿alguna intervención en este punto? ¿Alguien quiere intervenir? Se aprueba ¿Hay unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, Ayuntamiento de Siero, aprobación de la denominación de caminos e implantación del sistema métrico de numeración en las parroquias de Argüelles y Boves, Balbona. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del 19 de octubre de una propuesta del concejal delegado del Área de Hacienda, Contratación, Digitalización y Organización del Régimen Interior del 16 de octubre, cobran el expediente, cuyo tenor literal es el siguiente. Visto el expediente incoado de juicio por el Ayuntamiento de Siero para la denominación de caminos y la implantación del sistema de numeración métrico en las parroquias de Argüelles y Boves, Balbona, que comprende asimismo la delimitación y delimitación del polígono industrial de Boves y los viales existentes en las fases 1 y 2W de dicho polígono, visto el informe de planimetría y ortofotos elaborados por la entidad
Geonalón, Sociedad Cooperativa Asturiana, en su calidad de empresa adjudicataria del contrato de servicio de un programa piloto para dicha implantación. Visto el informe emitido por la jefa de sección de la Oficina de Atención al Ciudadano, se propone al Pleno primero aprobar la denominación de todos los caminos de las parroquias de Argüelles y Boves Balbona, de acuerdo a la relación obrante en el expediente, de la que se han exceptuado los viales no urbanizados del polígono de Boves en los planos y ortofotos que acompañan a la misma y que a continuación se señalan. Viene la relación en la propuesta de los nombres de los viales en las parroquias de Argüelles y de Boves y Balbona. En segundo lugar, se propone implantar el sistema de numeración métrico para la numeración de las viviendas afectadas por la denominación de los caminos. Tercero, aprobar la delimitación y denominación del polígono industrial de Boves, nombre con el que es habitualmente conocido, a fin de evitar el grave perjuicio que ocasiona a las empresas, proveedores, clientes y otras administraciones el cambio de denominación del mismo. Asimismo, se propone la aprobación de la denominación de los viales urbanizados en el polígono existentes hasta ahora como calles ABC, GHI, JKL, M y N, y tal como se refleja en los planos que aporta la entidad Geonalón, y remitir el acuerdo plenario a los interesados, al Instituto Nacional de Estadística, así como a todos los organismos afectados por la denominación de los mismos. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Sí, sí. Sí, en la línea de lo que acabo de manifestar, de nuestra manera de hacer oposición, quería agradecer al concejal de Hacienda y al equipo de Gobierno que haya tenido en cuenta las propuestas que realizamos al respecto de la toponimia de Boves, Balbona y Argüelles. Bueno, son aportaciones no mías, que no soy experta en el tema, sino de personas que conocen la materia. Y respecto a lo anterior, que no me dio usted la palabra. Cuando pasamos a un punto, que ya viene usted haciéndolo habitualmente, estamos en este punto, en el anterior. En el anterior le he dejado intervenir todas las veces que lo ha solicitado y tuvo 2. Entonces, le pido por favor que se comporte en el Pleno, porque si no esto es imposible, porque si empezamos a hablar en cada punto de lo que nos da la gana, pues bueno, pues estamos aquí no sabiendo ni qué votamos. Entonces, le pido por favor que sea la última vez, que luego tiene ruegos y preguntas, y es que si no... Y si se recuerda ahora algo que no dijo en el punto anterior, a mí también me ocurre. Entonces, bueno, tenemos participación suficiente, yo les doy la palabra todas las veces que piden, no les controlo el tiempo, pero bueno, no puede ser que ahora hablo de esto, de lo otro y del otro. No es así, Silvia. Le pido por favor que no lo vuelva a hacer, porque me sienta muy mal tener que decírselo. Bien, pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del punto? ¿Hay unanimidad? Unanimidad. Pasamos al punto número 5, Comunidad de Aguas de Nora y Venta de Soto, expediente de municipalización de la Comunidad de Aguas de Nora y Venta de Soto. Sí, se dictaminó en la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica del 19 de octubre una propuesta de la Alcaldía que es, en primer lugar, crear una comisión de estudio para la elaboración de la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnicos y financieros relativos a la municipalización de la Comunidad de Aguas del Nora y de Venta de Soto. En segundo lugar, se propone que la comisión esté compuesta por el alcalde, el concejal a quien delegue, el concejal responsable del área de abastecimiento de agua y saneamiento, concejal delegado especial de servicios, de infraestructuras urbanas, limpieza y residuos sólidos, de esta Secretaría, de la Intervención, de la Tesorería, del Jefe de Sección de Patrimonio, el Ingeniero Camino, la Ingeniera de Obras Públicas, un representante de cada grupo municipal y la Jefa de Sección de Obras y Servicios, que también actuará como secretaria de la Comisión. Cada grupo municipal designará representantes de su grupo en la Comisión dentro de los 5 días siguientes a la adopción de este acuerdo e iniciar los trámites para municipalizar la Comunidad de Aguas de Nora y Venta de Soto, los términos establecidos en el artículo 97 del texto refundido de las disposiciones legales en materia de régimen local. Se dictaminó la propuesta en comisión por 13 votos a favor de los grupos municipales socialistas, Izquierda Unida, Vox, Podemos y Plataforma Nacional de la Frontera, 4 abstenciones del Grupo Popular y no hubo votos en contra. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Hay unanimidad. Recuerden pasar, por favor, lo antes posible los miembros para convocar cuanto antes la comisión, por favor. Pasamos al punto número 6, Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, aprobación definitiva del estudio de detalle en el plan parcial del área industrial de Boves, polígono área industrial de Boves. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica del 19 de octubre se dictaminó una propuesta de la Jefatura de Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística
en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se propone al Pleno Municipal aprobar definitivamente el estudio de detalle del Plan Parcial de Área Industrial de Boves, promovido por SOGEUSA y suscrito por la arquitecta doña Carolina Alonso Martínez y la licenciada en Derecho doña Marta Goñi Merino. Y, en segundo lugar, se propone remitir a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias a la cuota al presente acuerdo de aprobación definitiva un ejemplar en formato digital del instrumento aprobado diligenciado electrónicamente con la documentación técnica administrativa completa, así como un archivo en soporte digital de base de datos espacial con la documentación gráfica del expediente del instrumento urbanístico que contenga las entidades urbanísticas en formato vectorial conforme a las especificaciones de la resolución de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Urbanismo sobre normalización de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística para su incorporación al registro de planeamiento y gestión urbanística del Principado de Asturias. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en los términos legalmente establecidos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificar de forma individualizada a los interesados. Se dictaminó la propuesta por 12 votos a favor de los grupos Socialista, Izquierda Unida, Vox y Plataforma Nacional de la Fresneda y hubo 5 abstenciones de los grupos Popular y Podemos. Sí, alguna intervención a este punto. Hay unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Perdón. Perdón. Voto. Vale. Abstenciones. Vale. Vale. Una abstención de Silvia. Sí. Segunda parte del Pleno. El punto número 7, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegadas por el alcalde. Dar cuenta al Pleno de las relaciones tratadas del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas desde el 25 de septiembre al 22 de octubre de este año, así como dar cuenta al Pleno de los acuerdos de la Junta de Gobierno local aprobados en uso de las competencias delegadas por la alcaldía mediante resolución de 23 de junio de 2023. Concretamente, las de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 29 de septiembre, 6 de octubre y 13 de octubre. Obran en el expediente los acuerdos de delegación. 8. Y el punto número 8, comunicaciones al Pleno, las resoluciones de comunicación específica. Dar cuenta al Pleno de la resolución de la Alcaldía de 28 de septiembre de 2023 de sustitución por la primera teniente de alcalde de las funciones de alcalde los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2023 y del escrito de la concejala y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de sustitución de su representante en el Patronato Municipal de Deportes, que pasará a ser doña Alicia Álvarez de la Casa en sustitución de don Eladio Llorián Quirós. Dar cuenta también al Pleno Municipal del informe de la Intervención Municipal sobre obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto cuenta 413 del ejercicio 2022. Se da esta información en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector público y viene prevista en el Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Siero. Dar cuenta también al Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto 424 de 2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local, del informe definitivo de la intervención municipal de 2 de octubre del 23 sobre contratos menores del Ayuntamiento de Siero, según prevé el Plan Anual de Control Financiero del ejercicio 2021 y cuyo análisis se da cuenta al Pleno. Dar cuenta al Pleno también del informe de la intervención municipal de fecha 29 de octubre de 2023 sobre morosidad y periodo medio de pago del tercer trimestre de 2023, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio
de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Y dar cuenta al Pleno del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Asociación Cultural y Festejos Santa Polonia para llevar a cabo de forma conjunta la organización de los festejos de las fiestas de Leceñes en Val de Soto, y del convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Roble para el fomento de la difusión de la cultura y el mantenimiento de las tradiciones de Siero. Y pasamos al apartado de mociones. Hay una moción presentada por el Grupo Municipal Podemos Siero relativa al cese de emisiones contaminantes en el túnel de San Martín de Anés. Y antes de proceder a... Felipe, el micro. Es que se acopla. Sí, y antes de proceder al tratar el punto, hay una petición de palabra. ¿Quién es el grupo? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Si quiere puede intervenir cuando quiera. Sí, mi nombre es Natalia Suárez. Natalia Suárez. Puede intervenir cuando quiera. Buenos días a todos. Venimos a intervenir en nombre de todos los vecinos de Anes, de Baré, de Llanaces, de La Figarona, de San Pedro, porque tenemos un problema muy grave que la verdad nos tiene muy preocupados y afecta a nuestra salud y a la de nuestros hijos. Tenemos un túnel, no sé si lo conocen, el túnel de San Pedro. Resulta que este túnel lo lleva la Fundación Barredos y es un túnel que emite unas grandes humaredas negras fruto de la quema de grandes cantidades de gasóleo, que sueltan pues toda clase de sustancias cancerígenas, etcétera. Podemos ver los vecinos continuamente pues columnas de humo negro y estamos bastante hartos, preocupados y bueno, afecta a todos los pequeños negocios que hay cerca, a las casas rurales, porque bueno, evidentemente pues tener ahí un humo negro saliendo, que nos tenemos que encerrar en casa del pestazo y de la preocupación que nos produce, porque obviamente esos humos no pueden ser nada buenos para la salud, pues hombre. Después también pues para las huertas, para los árboles, lo notamos porque quema todo. Y estamos hartos de ver que no ni cumplen la normativa ni nada. Encima, bueno, es una empresa que se está lucrando con nuestra salud y la de nuestros hijos y queremos una solución. Confiamos que ahora que Siero se ha vuelto verde, pues podamos solucionar esto cuanto antes, porque la verdad nos estamos poniendo todos cada vez más en pie de guerra contra esta situación. Francisco, que también es vecino y está afectado por la situación, no sé si quieres añadir algo. Bueno, nada, que invitamos a cualquiera de ustedes, si quiere conocer el tema, que pasen por allí, pueden verlo en directo y, bueno, de paso tomamos una botellina de sidra, si les parece, pero así lo conocerían de primera mano y verían que las imágenes que pudieron haber visto por la prensa por ahí, en realidad, en directo, viéndolo así en vivo, pues son mucho más escalofriantes. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pueden retirarse. Gracias. Muy amables. Gracias. La moción se dictaminó en Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción por 16 votos, por un voto a favor y 16 abstenciones de Podemos Siero y 16 abstenciones del resto de grupos. Bien, ahora la proponente, si quiere exponer la moción. Sí, muchas gracias. Bueno, poco más puedo añadir a lo que expresan las vecinas y vecinos que conviven a diario con esta situación. Son ciudadanos y ciudadanas que viven, que trabajan y que producen en la zona. En esa zona hay casas rurales, aparte de gente que vive, evidentemente hay casas rurales, hay producciones con el sello de ecológico además y explotaciones agrarias.
No es un tema nuevo este del túnel de San Martín de Anes. Bueno, es un tema recurrente que se ha traído ya a este Pleno y a la Junta General del Principado en otras ocasiones. Por parte del Ayuntamiento se nos respondió en su día que estaba todo correcto en lo que compete al Ayuntamiento, que es la parte de urbanismo. Y por parte de la Consejería de Medio Ambiente se nos indicó que no suponía una situación contaminante, puesto que se trataba de ensayos puntuales que no llegaban a 9 horas al año. La realidad es que en las últimas semanas, en los meses de septiembre-octubre, ha habido al menos 7 ensayos y hay otros programados ya para el mes de noviembre. Con lo cual, solamente con estos ensayos ya habríamos superado con creces esas 9 horas que, según el anterior consejero de Medio Ambiente, hacía que esto no fuera una situación preocupante. Desconocemos qué tipo de filtrado se está llevando a cabo. Se había hablado de la instalación de unas columnas de agua para filtrar los humos que salen por la chimenea. Desconozco si no están colocadas, pero si están colocadas, la realidad es que no está funcionando porque solo hay que ver la humareda negra que emite ese túnel y, según las analíticas, contiene partículas potencialmente cancerígenas. Como digo, los ensayos, lejos de ser algo esporádico o puntual, como se nos aseguró, están teniendo una actividad muy intensa. El urbanismo es responsabilidad del Ayuntamiento, que además es patrono de esa fundación, con lo cual entiendo que tenemos una gran responsabilidad respecto a la salud y la seguridad de los vecinos y vecinas de la zona. Por lo tanto, solicitamos algo básico, que cesen las emisiones contaminantes. No pedimos que cese la actividad del túnel, pero sí que se garantice que esas emisiones no sean contaminantes, para lo cual es necesario instalar los sistemas de seguridad que sean necesarios. Pedimos, además, un calendario de actuaciones para ese fin y del que sean partícipes las vecinas y vecinos que llevan 17 años soportando esta situación, junto con entidades que colaboran activamente en el análisis y denuncia de esta situación. Y pedimos, además, que se establezca un control permanente para analizar las emisiones del túnel sin que se vea afectado por cuestiones atmosféricas. El Ayuntamiento de Siero, como digo, debe garantizar la seguridad de vecinos y vecinas de la zona, bien en lo que sea de su competencia o bien instando al Principado a dar solución en lo que no. Gracias. Muchas gracias. Ahora abrimos un turno de intervención. Quien quiera intervenir. ¿Hay alguna intervención? José Ramón. Sí, muchas gracias, señor presidente. Le adelanto que nuestro voto será favorable a la moción. Ya hace 2 años, nuestro diputado regional, en aquel momento, el señor Ignacio Blanco, acompañado de José María Figaredo, se desplazaron al túnel para mostrar su apoyo a los vecinos y se trasladó la problemática de esta instalación a la Junta General del Principado, donde el Gobierno del señor Barbón y sus socios de Podemos, por lo visto, hicieron caso omiso. A las pruebas me remito. Hoy nos vuelven a trasladar el problema al Ayuntamiento y le reiteraré nuestra posición, que es la misma de hace años, con lo cual nuestro voto siempre será favorable a los vecinos y no por motivos ideológicos. Desde nuestro grupo siempre apoyaremos estos centros, ya que en ellos se forman profesionales como la Brigada Minera de Rescate y demás formaciones de las que solo nos acordamos, por desgracia, cuando hay catástrofes por resolver, pero también exigimos que la instalación cumpla escrupulosamente con la normativa técnica necesaria para que sea compatible con la vida diaria de los vecinos y que si por parte de los organismos de supervisión se demuestra que la negligencia en el uso de las medidas de prevención provoca daños en la salud de los habitantes, exigiremos que el peso de la ley caiga sobre los responsables, bien sean gestores externos o cargos públicos. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor de la moción? A favor de la moción. Perdón. 7, 9, 10. ¿En contra? En contra hay 13 y 1, 14. Mucho rechazo. Pasamos al siguiente punto de orden del día, ruegos y preguntas. Silvia. Sí, gracias. Artículo 94 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, punto 1, apartado D. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. Esta es la intervención que se me denegó anteriormente. Paso a exponer dos ruegos. Por una parte, el pasado mes de noviembre
La plataforma de familias afectada por la subida desproporcionada del servicio de comedores escolares y por el incumplimiento de las condiciones del pliego entregó 1.500 firmas en este ayuntamiento. Además, vinieron al Pleno y expresaron su problemática para quien quiso escuchar. Y solicitaron en ese momento con alcaldía o concejalías delegadas una petición de reunión. Esta petición fue reiterada a principios del mes de octubre. Hace, por tanto, un mes que solicitaron esa reunión y no es que la reunión no se haya producido, es que no han tenido ni siquiera respuesta. Me uno a su petición y les solicito que, bueno, si no tienen tiempo para recibir a estas 300 familias, que al menos les respondan y argumenten la negativa. No contestar supone una falta de respeto a la ciudadanía. Y, por otra parte, indicar que la situación de la Fundación Municipal de Cultura empieza a ser muy preocupante. La falta de planificación respecto al personal y a las jubilaciones que se están produciendo, unida a la escasa apuesta que el Ayuntamiento de Siero hace históricamente por la cultura, está llevando a la Fundación a un caos organizativo que hace que el funcionariado se vea obligado a asumir una carga de trabajo excesiva, incluso para gente comprometida con la cultura, como son ellas y ellos. En ocasiones, una sola persona está teniendo que asumir 3 funciones al mismo tiempo. Esto precariza también el servicio que se da a la ciudadanía. De los cursos programados, que deberían haber comenzado el pasado 2 de octubre, la mayor parte ni empezaron ni se sabe cuándo lo va a hacer, con el consiguiente perjuicio para el alumnado y el profesorado, que contra las previsiones que tenía, está en este momento sin ingresos y sin saber cuándo llegarán. Si queremos contar con personas profesionales para este cometido, deberíamos cuidarlas y evitarles estas situaciones. Tampoco se está dando paso a los pagos. Hay empresas proveedoras, como puede ser un pequeño kiosco que provee de prensa a bibliotecas, que lleva sin cobrar desde el mes de julio. Es fácil imaginar lo que supone esta situación para una persona autónoma. La falta de personal, unida a la ausencia de mantenimiento de algunas dependencias, está provocando cierres, lo cual priva del acceso a la cultura a parte de nuestra ciudadanía. Esto está ocurriendo con la Biblioteca de Carballín Bajo. Tanto el edificio como sus fondos tienen un alto valor histórico y cultural, pero sobre todo tiene un valor social. Es cultura y es uno de los pocos servicios que les quedan a las vecinas y vecinos de Carballín. Reclamamos, por tanto, una solución urgente para la Fundación Municipal de Cultura, para su profesorado y, en particular, para la Biblioteca de Carballín. Gracias. Como aprobar el presupuesto. Juan Luis. No, digo que aprobar el presupuesto, que es importante para todo eso. Si no hay dinero, no hay paraíso. Bien. Le recuerdo, señor alcalde, que había quedado pendiente del pleno anterior la contestación de 3 preguntas. Vale, insistir en la misma. Pero quiero hacer 2 preguntas más. Una, hemos presentado el grupo... Sí, las que están por escrito, sí, concretamente. Que es una para que nos adhieran a los concejales del Grupo Municipal, si efectivamente se nos va a adherir a los concejales del Grupo Municipal a la UPAC, al sistema de información según escrito que presentamos el 6 de octubre de 2023. Y, en segundo lugar, las preguntas al órgano correspondiente del Gobierno municipal respecto al Patronato Deportivo Municipal. Es decir, si existe regulación normativa que ordene las actividades de hostelería, máquinas recreativas y publicidad temporal o permanente a favor de clubes y o asociaciones deportivas que utilizan las instalaciones municipales del PDM, para el caso de existir que se dé debida cuenta expresa de las mismas. Segundo lugar, que se identifiquen los beneficiarios actuales de tales actividades, cantinas, máquinas recreativas y publicidad permanente y temporal, identificando los expedientes municipales donde conste cualquier tipo de derecho a favor de los mismos, sus contratos, convocatorias públicas de libre concurrencia, etcétera. En tercer lugar, que se identifiquen los convenios con tales asociaciones y clubes autorizados al desempeño de tales actividades. En cuarto lugar, el beneficio contraprestación que supone para el PDM tales actividades extradeportivas. Y, en quinto y último lugar, que se efectúe una relación exacta y completa de los clubes y asociaciones que actualmente disfrutan de los distintos locales e instalaciones. Esas son, recordar las 3 preguntas anteriores que habíamos hecho en el pleno anterior y estas 2 nuevas para que nos dé debida respuesta. Nada más, señor. ¿Alguna pregunta más? Sí, le voy a contestar a las preguntas que estaban pendientes del pleno anterior.
Cuando me preguntaba, la primera era que cuál es la actitud que le llevó a usted personalmente a inaugurar una actividad sin tener los documentos legales exigidos correspondientes. Mi actitud es la de apoyar a todos los ciudadanos, autónomos, empresas y emprendedores que apuestan por este concejo, muchos de ellos arriesgando su patrimonio y que, entre otras cosas, contribuyen con sus impuestos a pagar su sueldo y el mío, entre otras muchas cosas. Y, por supuesto, que el alcalde, que hago muchas cosas, seguro que más de las que me corresponden, pero la labor de inspección, evidentemente, no es mi tarea. Hay servicios municipales que tienen que velar porque las personas cumplan con las ordenanzas municipales, o servicios o funcionarios que tienen esa labor de control e inspección. Y luego, el otro era lo que hablaba del Doberman. Entonces, yo no sé muy bien cuál era la pregunta. Si es que, bueno, yo tengo un pastor belga malinois. Esa es la respuesta. Que le puedo asegurar que es un perro muy noble, muy ágil y muy inteligente. Y lo que yo espero de la justicia es la presunción de inocencia, como usted bien sabe, como letrado. La presunción de inocencia. Y siguiente, pues bueno, pues es una persona, esta en concreto, no el pastor malinois, que es muy diligente, que está muy comprometido y que está intentando, él y otros muchos, estamos intentando que un servicio tan importante y necesario, si funciona bien, y tan prescindible, si funciona mal, está intentando que funcione bien. Y yo le invito a que usted se sume también a intentar que funcione bien y no a instrumentalizarlo para que estemos aquí todo el día hablando y defendiendo a los malos en lugar de los que intentan hacerlo bien. Pero bueno, eso es una cuestión. Las siguientes preguntas que me hacía, las que presento hoy por escrito referente al patronato deportivo, he de decirle que le he trasladado las preguntas por escrito al responsable del patronato deportivo y, lamentablemente, no le voy a poder contestar con el rigor debido porque esta persona está de vacaciones. No obstante, y aún así, intentaré darle una contestación, pero, insisto, con la posibilidad de equivocarme por estar esta persona ausente, ¿no? La primera pregunta, que dice que si existe alguna regulación normativa municipal que ordene las actividades adscritas al patronato, no me consta que la haya. La segura que se identifique los beneficiarios tal. Bueno, las siguientes le voy a intentar contestar de una manera global a todas ellas y le voy a decir que a día de hoy en instalaciones deportivas hay 5 clubs que tienen un convenio de cesión de una instalación deportiva. Uno de ellos está pendiente de firma porque hubo un cambio de la Junta Directiva. Y, bueno, si no se firmó ayer, se firmará estos días. Y son el Lieres, el Coyoto, el Berrón, el Valdesoto y el Atlético de Lugones. Y todos ellos en el convenio tienen la cesión de las instalaciones y pueden en ellas ejercer actividades más allá de la práctica deportiva, siempre y cuando vaya un poco en función de conseguir los recursos que hagan que el club pueda subsistir, pero evidentemente que en todo caso tienen que disponer de todas las autorizaciones que se exijan en cada una de estas actividades. Por otro lado, tenemos en concreto 23 clubs que utilizan instalaciones deportivas, que no voy a enumerar solo el número de ellos, pero como dice que solamente los que tengan convenio, estos clubs no tienen convenio y todos estos clubs que le digo utilizan instalaciones deportivas. Y hay muchos que en el VAR no nos consta porque en el 2020, como consecuencia de una pregunta similar que hizo el Grupo Vox referido a lo que usted denomina cantinas, que nosotros denominamos bares en los clubs, se pidió en el 2020 ya al responsable del Patronato Deportivo Municipal que verificase esta cuestión. En aquel caso era referente al Bayu, que es el que usted también insiste, y se desmontó, se comprobó que había y se desmontó todo lo que había. Y hay una revisión periódica y de una revisión actual este y otros clubs tienen bares sin que el patronato tenga medios para verificar si tienen o no las autorizaciones pertinentes que se traslada a urbanismo para que lo controlen. Pero no solamente eso, sino que la publicidad estática fija o
temporal, hay muchos clubs que lo tienen, no solamente el Romanón, el Siero, el Valdesoto, el Lieres, el Lugones, el Coyoto, el balonmano femenino de Pola de Siero también la tiene. Es decir, hay muchos clubs que parece ser que tienen publicidad y que no nos consta ninguna autorización al respecto. Varios clubs, no solamente en el Bayo, evidentemente, y que autorización expresa solamente la tienen aquellos que cuenten, como le decía en el primer punto, los que tienen concesión de la instalación. Pero el resto, como varios de los clubs de fútbol sala, balonmano, baloncesto, muchos clubs o varios clubs, parece ser que tienen publicidad estática, no permanente, pero ponen publicidad en equipamientos deportivos municipales. Que entiendo yo, que era desconocedor de esta cuestión, entiendo yo que lo hacen para intentar subsistir y no tener que depender de las subvenciones que usted reclama que les incrementemos, sino que, bueno, pues es una medida que va encaminada a, me imagino, no he hablado con ellos, pero supongo que el objetivo sea financiar la actividad del propio club. Evidentemente no sé si lo están haciendo bien o no. Yo no les he autorizado. Y poco más le puedo decir, ¿no? Sí. Bueno, esa como no me ha pedido por escrito, le contestaré el próximo pleno, si no tiene inconveniente. Esto no es un debate. Usted me hace unas preguntas, unos ruegos, igual que su compañera, y yo les contesto. Pues que tengan un buen fin de semana. Mejórese, que lo necesitamos. Cuídense.